menciona el maestro, y es como, por ejemplo, hay docentes que mencionan que, bueno, anteriormente como para entrar a estudiar como tal la carrera de Derecho, solo estaban en universidades como, por ejemplo, si no estoy mal, el Rosario, el Rosario, y eso tenía que tener como, tenían que ser hombres, tenían que tener cierto, o sea, aparte de que tenían que tener pues el dinero porque es súper costoso los patacones. Sí, Tiene que una familia, tiene que ser una buena familia, y llego como alguien que, pues, o sea, que viene con todos esos estigmas, ¿no? Y que sean las personas que salgan, ya sea pues a litigar, pero las personas que salgan a ejercer ciertos cargos, administrar, es muy complejo porque es algo como que se trae desde hace muchos años, teniendo en cuenta que pues la Constitución del 91 como que trae el derecho a la igualdad y antes no estaba, entonces son muchas cosas, pero es como el hecho de pensarse cómo todo se construye bajo unas lógicas, porque nosotros a veces hacemos una lectura de las cosas bajo lo que yo pienso o veo ahora, y por ejemplo uno ve a ciertas personas o así del entorno que uno dice como, uy, como hacen ciertos, creo que uno dice como, uy, como hacen como ciertos comentarios, ciertos estos, como por ejemplo que dicen, no, que, por ejemplo, gente que dice, no, es que el derecho no tiene nada social, ¿cómo se le ocurre? Como esto, ¿sí? Yo queda como, y son cosas de, que uno dice, pero ¿cómo es posible si debería ser todo con un enfoque en la sociedad? Entonces uno dice, si la gente que como que se inició en estos espacios, eh, y es la que, y va de la mano de la educación bancaria, ¿sí? Porque entonces, si yo que soy el que, no sé, entre comillas, todo, ¿no? Entonces, les digo a un montón de estudiantes que todas esas ideologías y todo ese elementos que tengo, les digo que cómo es, cómo debe ser, y yo digo, sí, eso era anteriormente, y muy a pesar, porque yo siento que hasta hace poco se puede hablar como de esa mirada latinoamericana con autores, no solo hombres, sino también mujeres. Por ejemplo, está la antropóloga que habla del cuerpo, que habla del caso, por ejemplo, de las violaciones a derechos humanos en mujeres, y que empieza a hacer como este tipo de lecturas. Y aún así, aún se ven muchos casos o muchos temas que uno dice, por ejemplo, yo conozco personas que aún llegan y lo que dicen es como, es que si las mesas ya están hechas, si las hicieron en Europa, pues nosotros debemos copiar y pegar, así es como, pues ¿para qué vamos a crear cosas? O sea, no nos podemos inventar cosas nuevas, eso es imposible. Entonces uno dice, pero se siguen reproduciendo estos imaginarios, entonces ¿cómo habrá sido antes? Muy a pesar de que hasta hace poco se puede hablar de que existen este tipo de pensadores o filósofos como que se piensan desde el sur y desde esto, pero aún así nos quedamos muy cortos. Sí, entonces para el caso, no sé si se escuchará. Ay, sí. Ahí llega la compañera. Que se están conectando. Ah, tú Sí. ya la pasaste ya, el link, ¿cierto? Sí, ya. Ah, bueno, entonces yo creo que ahí. ¿Tú nos escuchas? Estás con el micrófono apagado. Ahí llegó Carlos. Sí. No sé si nos están escuchando ahí, Carlos y Hasblady. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿Nos compañeros. escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno, entonces aquí nos vamos rotando el equipo. Bueno, pues yo creo que empecemos acá el marco del desarrollo de la sesión, pero en, la reflexión principal del texto es frente a cómo plantearse esas reflexiones desde el orden de la filosofía, de la construcción de la filosofía latinoamericana, dedúcela hacia también nosotros, hacia el pensamiento de administración pública, ¿cierto? Pero entonces hay que mirar, también podríamos mirar unas diferentes maneras de ver las formas de influencia de las maneras de pensar, para nuestro caso, la administración pública en Colombia, ¿no?
Y entonces quiere decir que también hay toda una serie de proyectos y es, por ejemplo, cuando estábamos hablando, ¿me recuerdas tu nombre? Lo que nos dice David sobre autores como Florentino González, mirar ese énfasis frente al derecho, ¿cierto? Pero también la manera como se estudiaba el derecho, pero lo que plantea Evi, hola Evi, es muy importante y es preguntarnos también no solamente por el qué, por el contenido, sino también por el quién, ¿cierto? La procedencia y también los órdenes de entrada y mirar esos componentes porque pareciese que el orden del pensamiento de la administración pública se tiende a hacerse desde el derecho, ¿no? Y tendríamos que mirar también esos procesos de evolución, en qué momento se dan esos quiebres, donde la administración pública empiezan a abrirse en otros campos, ¿cierto? Y tendríamos que mirar eso cuando empiezan a hablarse en la primera mitad del siglo XX los proyectos de profesionalización, ¿no? Hasta llegar a finales de los 50 y los 60 a crear este programa ya de la primera licenciatura en administración pública y la novedad de empezar a formar graduados en administración pública y preguntarse quién eran ellos y hacia cuál era ese proyecto, ¿cierto? Y empezar a mirar también otros lugares. Y entonces tendría que uno preguntarse por ese quién implica también preguntarse por identificar esos estudiantes y también claramente esos docentes y esos profesores, ¿no? Que claramente tendríamos que mirar quiénes eran. Algo que él plantea algo bien interesante frente al orden filosófico y es que la filosofía no solamente es la filosofía escrita, sino principalmente está la filosofía no escrita, ¿no? Entonces no sé si ustedes vieron ahí en todo el transcurso de esa historiografía que hace Dussel, donde dice, este autor escribió esto, pero principalmente su obra está en el campo de lo no escrito, ¿no? Parece que nosotros también en el campo de la administración pública hay una obra no escrita, ¿no? Que tendríamos que también recuperar esa obra no escrita y tendríamos que mirar también cuáles fueron los escritos claves en la administración pública desde las aulas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y hoy. Y por el otro lado también es cuál es la historia no escrita, o más que la historia del pensamiento de la administración no escrito, a través de la identificación de sus autores, que hoy claramente hay un ejercicio de invisibilización, que ahí la pregunta es, así como para el caso de la filosofía latinoamericana, los propios filósofos latinoamericanos se han invisibilizado. Hay un proyecto de invisibilizar al otro y al sí mismo, imponiendo autores que es la palabra que ahorita estábamos preguntándonos cuál era, de lo no auténtico. Es que la verdad es un desenfoque. Del desenfoque, gracias. El desenfoque es que nos invisibilizamos desde lo que decimos, invisibilizamos al otro y enfocamos solamente al pensamiento del autor europeo. Entonces, ejemplo, un proceso de desenfoque. El autor habla de un filósofo colombiano que es Guillermo Hoyos, pero pareciese que la obra y el propio nombre y el propio sujeto de quien es este gran filósofo Guillermo Hoyos, que era un padre javeriano, creo, que ya murió, queda invisibilizado. Pero la obra de Hoyos a quien visibiliza es principalmente a Habermas y lo que dice y la teoría de la acción comunicativa. Entonces se vuelven los filósofos latinoamericanos principalmente cajas de resonancia, pero cuando hacemos una reconstrucción de su pensamiento, desenfocamos a Habermas y la teoría de la acción comunicativa en Habermas y enfocamos a Hoyos y emerge el pensamiento de Hoyos que ya no es simplemente Habermas, sino es identificar
otras cosas que también dijo Guillermo Hoyos, ¿correcto? Pero entonces para nosotros nos suena muy familiar el nombre de Habermas, pero Guillermo Hoyos es un nadie, ¿correcto? En el contexto, ¿correcto? Y así sucede también con toda con unas diferentes generaciones que él narra de filósofos en América Latina, ¿no? Entonces hay un problema del desenfoque. Muy posiblemente en la administración pública nos puede estar pasando lo mismo, ¿no? Hay unos procesos de desenfoque y unas dinámicas de invisibilización consciente de los pensadores de la administración pública en Colombia, y hay un claro enfoque frente a autores y obras norteamericanas o europeas, ¿correcto? Es como lo que hablamos la sesión pasada, que era lo que decía el maestro Puello. Cuando se estaba hablando del programa que se pensaba que iba a tener un enfoque étnico, sí, pero es reproducir la nueva gestión pública. Decía que iban a hacer un programa de administración pública ancestral. Ancestral. Entonces uno dice, ¿cómo es que es pues la verdad, yo también me imaginé que iba a ser algo como con ese enfoque pues de rescatar este tipo de miradas, pero cuando desde la misma institucionalidad como que se parte como con este tipo de enfoques que lo que termina generando es una imposición, pues es mucho más, claro, más fuerte. Y también es el tema, hay algo que dice este autor que Maíz Vallenilla, sí, ¿sí? Es que yo me acuerdo que le había escrito una vez un texto del que era como nuestra América, si no estoy mal, y él empieza ya a plantear cómo es esa imagen que nos han vendido de nuestra América, ¿sí? Él es, si no estoy mal, Joaquín, ¿no? Él es, no, Joaquín Torres García no, está hablando de Maíz Vallenilla, él es venezolano, sí. Y él plantea unas cosas muy interesantes, y por lo menos esa es la otra, como este tipo de autores, por lo menos o bueno, no sé, desde mi punto de vista, es muy difícil como tener ciertos acercamientos a este tipo como de autores latinoamericanos, sí, porque por lo menos yo lo conocí por pura casualidad. Porque no se consigue tan fácil su obra, ¿no? Es muy difícil, pero y a uno, por lo menos, a mí me sorprende como él plantea unas cosas como interesantes, pero ningún profesor lo menciona, nada, y es muy raro que un docente o alguien, o la otra es como que a veces parecieran como que ciertas miradas, ciertos autores, no sé cómo decirlo, como que sí, desde la misma academia se invisibilizan tanto que ya pareciera como, uy, no, ¿cómo vas a hablar de ese autor? Como, uy, así cuando se menciona un autor y la gente, uy, o como cuando alguien dice, por ejemplo, una vez me acuerdo cuando dije retamar y abren los ojos nomás, entonces uno dice, ¿cómo relacionan unas ideas, unos autores, toda una línea como con lo malo, como sí, con lo... La gente nomás empieza, como así, y se miran así, uy. Entonces uno dice como, se generan ese tipo de, no solo de invisibilizaciones, sino como de esto es lo que se puede saber, lo que se puede aprender, pero eso ya no, porque es como no sé. Entonces eso también es importante, como desaprenderlo. Sí, yo creo que yo creo que hay un tema clave, y es también como la identificación de un método, ¿no? De un método de cómo hacer ese proceso de recuperación y de enfoque, ¿no? Frente a ese desenfoque, un proceso de recuperación y de enfoque o de visibilización, tanto de los sujetos como de sus obras, ¿no? En el orden del pensamiento, o sea, la recuperación del que lo dice y lo que dice, ¿correcto? Y eso implica también mirar como esos lugares frente al modelo que el modelo que planteaba Dussel,
que es donde ustedes miran ahí esos conjuntos. Por un lado están los teóricos del desenfoque, que son los que terminan, lo que buscan es replicar ante todo el pensamiento eurocéntrico y la visión filosófica positivista, y entonces se enmarcan con unas escuelas europeas para construir unas escuelas europeas principalmente en contextos académicos latinoamericanos, ¿cierto? Que replicar la filosofía europea en América, con un problema que es lo que plantea Dussel, es que la filosofía se plantea desde una base objetiva que es el orden de la construcción de una realidad local, ¿no? De una realidad particular. Cuando él dice existe una filosofía griega, existe una filosofía alemana, una filosofía inglesa, incluso una filosofía norteamericana, pero hay una pregunta y un vacío por una filosofía latinoamericana, ¿correcto? Y preguntarse por una filosofía latinoamericana es mirar, uno, o si Latinoamérica es un objeto, o lo latinoamericano es un objeto, o si lo latinoamericano es un sujeto. Porque pareciese que estos teóricos estos teóricos más, no, estos filósofos del desenfoque, él va a plantear todas estas escuelas, las escuelas escolásticas, desde las primeras universidades de 1536 por allá en Perú y en México, hasta las segundas corrientes escolásticas y todo, hicieron unas reflexiones por la construcción de lo latinoamericano, pero como un objeto, ¿cierto? Como un objeto a estudiar desde la visión eurocéntrica y desde las filosofías y el pensamiento, desde el pensamiento escolástico, después desde el pensamiento positivista y una pretensión de ciencia, pero siempre estudiando América como un objeto, ¿correcto? Aunque el autor no lo mencione, muy de la mano de lo que fue este alemán, este alemán que vino aquí a hacer toda la cartografía y el recorrido por América, Humboldt, Otto von Humboldt, donde se va y se sube con, se me olvida el nombre de quien lo acompaña en todas esas correrías, con un médico francés. El de las plantas. Sí. Pero Humberto es diferente al que estaba nombrando. Otto von Humboldt, que es von Humboldt. Pero hay uno que es Humberto Humboldt, ¿no? Sí. Pero ellos, ¿alguna afinidad? No sé. No, von Humboldt es el que se mete en el Orinoco, se mete en el Orinoco, sube a los Andes, recorre los Andes, recorre incluso, dice que encuentra la unión entre el Orinoco y el Amazonas, y hace todo un recorrido y toda una cartografía, ¿no?, de las plantas, del territorio, pero también de los pueblos indígenas, ¿no?, y de sus costumbres. Y él mandaba esas cartas, y esas cartas eran publicadas en Europa, y eran leídas aquí también por los criollos, con asombro de lo que es el continente americano, ¿no? Entonces este hombre fue un viajero, y está fuertemente influenciado por el pensamiento alemán, ¿no? Frente a eso, y él se acompañó de un médico francés. Bueno, después nos acordaremos del nombre de este hombre, pero principalmente construye toda una versión de América como un objeto de estudio, y principalmente para hacer entender que los únicos que pueden comprender y explicar lo que es América son los europeos, porque tienen la razón y la lógica para hacerlo, que los que han vivido en América por cientos y miles de años no tienen la capacidad de explicar su propio territorio, porque ellos hacen parte del objeto, son paisaje, ¿no? Pues las comunidades indígenas son parte del paisaje. Los que han vivido acá y han nacido
somos parte del paisaje y solamente la razón europea es la que tiene la capacidad de descubrir el mundo, ¿no? De descubrir y nombrar a nuestras especies, nuestras plantas, nuestra fauna, nuestro paisaje y empezar a hacer grandes descubrimientos. Entonces, por ejemplo, Humboldt dice que descubre el curare, o sea, dice descubrí el curare, pero pues el curare tiene unas prácticas milenarias en la medicina ancestral para poder hacer intervenciones y evitar el dolor. Entonces el curare es utilizado por diferentes pueblos indígenas y sigue siendo utilizado en sus técnicas de sanación frente al dolor, ¿correcto? Entonces, mientras los europeos les sacaban los dientes en unas carnicerías, porque la odontología es relativamente una técnica muy reciente, tanto así que para estudiar odontología no se requiere estudiar medicina, pero uno creería que la odontología debería ser una rama de la medicina. Y no, porque es que la odontología no surge como una ciencia, sino la odontología surge de una técnica de humanizar una práctica que era extraer los dientes, porque la única forma de corregir el dolor de los europeos frente a todo su problema de higiene dental, y es una sociedad desdentada, era sacar el diente con tortura y dolor, ¿no? Eso no era bonito. Nuestras culturas desarrollaron en diferentes puntos, desarrollaron unas técnicas para curar y evitar el dolor, y dentro de eso está el curar, ¿correcto? Entonces, pequeñas dosis, mínimas dosis de veneno evitan el dolor, paralizan el nervio, ¿cierto? Y entonces, pero los europeos, gracias a los descubrimientos y al hallazgo de estos aventureros, dicen que descubrieron las técnicas de lo que ellos van a llamar en la medicina moderna, se me escapó el término, de lo que ellos van a llamar en la ciencia, en la medicina moderna, todas las prácticas frente al dolor, la anestesia, y van a desarrollar toda una corriente que es la anestesiología, y esa va a ser una especialización médica, ¿correcto? Y uno de sus grandes desarrollos van a estar en la odontología, y surge la profesionalización y el desarrollo de esa técnica que es la odontología. Y no hay odontología sin anestesia. Sí. ¿Correcto? Entonces, o sea, odontología sin anestesia es una carnicería, que era lo que era antes la práctica frente a ello. Y está todo, y los europeos aprenden a dominar el dolor en la medicina moderna, científica, la del método científico. Pero entonces, para la cura, la sanación, la forma como se ve la enfermedad, la forma como se ve el dolor, la forma como se ve el cuidado y el trato en los pueblos ancestrales, para ellos eso no es conocimiento científico, para ellos no es saber, para ellos eso no es sujeto, es un objeto a observar, pero para los europeos observar es expropiar, tomar, apropiar, apoderarse. Entonces son esas crónicas como este gran aventurero toma todo ese conocimiento y desarrolla toda una técnicas de observación, de participación y de expoliación y apropiación del saber indígena para transformarlo en ciencia occidental. Entonces se lleva el curare y lo vuelve, y se lleva ciertas plantas, ¿no? Entonces se lleva también plantas ancestrales, ¿correcto? Y entonces se maravillan con la quina, y entonces dicen que descubren la quina como fuente sanadora de la fiebre,
Dice que descubren la cocaína y la coca, la descubren, ¿correcto? Y empiezan a descubren el curare, descubren, y entonces dicen, ¿y qué? Y entonces, ese saber ancestral, ¿quién hizo el descubrimiento no vale? O sea, quien descubrió la quina no fueron los europeos, fueron las culturas ancestrales, los pueblos ancestrales. Quien descubrió la coca, pues fueron los pueblos ancestrales. Quien descubrió el curare, y ellos no lo van a llamar así, sino la sanación y el cuidado, en la intervención del cuidado de la vida, son los pueblos ancestrales. Porque es que nosotros nuestros pueblos ancestrales no tuvieron medicina. Ellos lo que tuvieron fue técnicas del cuidado frente a la protección de la vida. La medicina occidental es un servicio, pero para nosotros, cuando digo nosotros, es desde esa ancestralidad, no tuvimos medicina, tuvimos sanación, y la sanación como parte de un cuidado colectivo. Se va a tener otra visión del dolor, otra visión de la enfermedad, porque la enfermedad no solamente es un problema físico, sino también espiritual, y entonces hay que sanar el espíritu, y sanar el espíritu implica hacer una intervención con ciertas plantas de lo espiritual y de lo físico para poder curar lo físico. Y eso lo hace un sanador, un sanador, o sea, una taita, una mama, un anciano, alguien que tiene el saber colectivo, ¿correcto? Pero eso no lo van a entender. Los europeos observan eso como un objeto, un objeto que puede ser tomado, un objeto que puede ser materializado y valorado y capitalizado, ¿correcto? Y entonces se nos llevan el saber de la quina, se nos llevan después el saber de la coca, y vean lo que pasa con la coca. Entonces la coca la vuelven cocaína, ¿correcto? Y allá están deleitados con la cocaína, y ahora nos venden el discurso de que la cocaína, la coca, no la cocaína, sino la coca es la mata que mata. Pero la coca es una planta ancestral que nos la quitan y nos la prohíben, ¿no? Hay que destruirla, explotar, y todo lo que construyen alrededor de la coca, ¿correcto? Entonces, ahí hay todo un problema de cómo todo lo que el saber de este continente ha sido visto como un objeto, y todo lo latinoamericano ha sido objetivizado. Y en ese desenfoque, los propios pensadores, así tengan nombres castizos, esos filósofos también hicieron parte de ese proceso de desenfoque y de explotación, en una visión de entender América Latina, pero como un objeto, como algo que puede ser tomado, visto y estudiado y explotado, ¿cierto? Hay un reto que colocan ya otros autores, que es de los que visibiliza Dussel en la segunda parte, y es los del enfoque, ¿cierto? Y es cómo transformar lo latinoamericano en un sujeto. Un sujeto es entender lo latinoamericano más allá de un mero origen de nacimiento en el territorio. O sea, es la construcción de un sujeto. Y un sujeto es el que tiene la capacidad de verse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, de forjarse una identidad, una imagen, de establecer una manera de pensar, una manera de sentir y, ojo, una manera de creer, ¿correcto? Y entender que Latinoamérica es un sentimiento, Latinoamérica es una manera de pensar, o unas maneras de pensar en pluralidad mejor, unas maneras de sentir en pluralidad, unas maneras de creer, ¿correcto? Y cómo el creer antecede el pensar, ¿correcto? Entonces, plantea eso. Entonces, no pensar para creer, sino creer para pensar. Ahí es algo bien interesante en la construcción de lo latinoamericano como un sujeto. Hay algo bien claro, y es otro que él demarca, que hace parte frente a lo que fue las intervenciones norteamericanas a finales del siglo XIX, que va a ser principalmente Cuba y Puerto Rico, las invasiones de Estados Unidos
en la guerra contra España y lo que va a ser la posición de los Estados Unidos frente a Puerto Rico y Cuba, donde se plantea claramente ya una separación entre lo que es la América hispánica y la América anglosajona, ¿correcto? Donde hay una clara frontera, que es la que van a poner ciertos autores, que van a poner en esa discusión, como Rubén Darío o Martí en Cuba, y entonces Rubén Darío va a plantearlo desde un lugar, Martí lo va a plantear desde otro, en términos de una discusión frente a lo inglés, ¿correcto? Y entonces ahí es donde empiezan a hablar frente a esa discusión. Rubén Darío es el que lo va a poner, Martí también lo va a colocar y otros autores van a seguir con ello. Se me escapan los nombres, discúlpenme, ahí los tienen en la lectura, frente a lo que es el Ariel, la discusión del Ariel y el Calibán, ¿correcto? Que es una discusión frente al pensamiento inglés, porque ya no, el problema de la separación de entender lo latino es que ellos entienden lo latino frente a lo anglosajón y a la cultura anglosajona, a la lectura inglesa, y entonces para entender esa separación usan una figura literaria que es extraer los personajes de la obra de Shakespeare de La Tormenta, que es una obra de teatro de Shakespeare, propia del pensamiento inglés, ¿correcto? Y situar los personajes de esa obra, que hay varios personajes, hay claves. Uno es Próspero, que es el protagonista, un italiano, que termina, que está haciendo unos viajes. Ese nombre Próspero es simbolizado como el progreso, el progreso, la empresa. Y él termina en un viaje, hay una tormenta y su barco naufraga y termina en una isla, ¿correcto? Y en esa isla hay un personaje, esto parece Robinson Crusoe, y entonces Próspero encuentra ahí un salvaje, y ese salvaje lo nombra Calibán, ¿correcto? Que es una palabra que Shakespeare muta entre Caribe y caníbal, ¿correcto? Entonces, la imagen del caníbal africano y la imagen del bárbaro y del salvaje, no del bárbaro, del salvaje, del incivilizado americano, del indio americano, entonces mezcla la idea del salvaje, del caníbal y del salvaje que tienen los ingleses frente a lo africano y el indio americano y lo mezcla, ¿correcto? Porque, y hace una representación de todo lo que les llegaba en su época, porque recuerden que eso es del siglo XVII, esa obra, 1600. Y entonces ahí lo que él demarca es la visión como tenían los europeos, como veían América los europeos, ¿correcto? Hay una palabra en latín que que está en un texto, que es Los viajes de Gulliver. No sé si ustedes recuerdan ese libro infantil, Los viajes de Gulliver. Y hay una palabra como nombra Gulliver, en Los viajes de Gulliver se hace una serie de juegos de palabras para nombrar Europa, los sucesos que están políticos y de su época están escritos en Gulliver en clave con otros nombres. Entonces, el nombre que se le da en los viajes de Gulliver a el continente americano es columbinare. Columbinare viene de un término en latín que significa algo que es muy lejano y que no es claro. Algo oscuro y lejano que no es claro. Columbinare es como una tierra lejana que no se puede ver desde un barco. Eso es la idea de columbinare. De columbinare sale una palabra que es Columbia. Y Columbia significa América. Y entonces
La primera vez que se utiliza el término columbinar y Columbia es del latín, es en el término en los escritos ingleses, como los escritos de Julio Verne, ¿correcto? Y es bien interesante cómo ese término para los ingleses, al continente americano lo van a llamar también Columbia. Y por eso en todo lo que fue la gesta de la independencia de los Estados Unidos, al proyecto de independencia, lo que llaman ellos los padres de la independencia de los Estados Unidos y en el proyecto de conformación de nación, George Washington le va a colocar a ese proyecto un nombre que es Columbia. De hecho, ese es el nombre histórico de los Estados Unidos. Washington, D.C. la ciudad de Washington, D.C. es Distrito de Columbia. Y Columbia viene de esa referencia, de esa historia inglesa, del nombre latín Columbinare y Columbia, ¿correcto? Ese nombre es muy interesante porque Columbia viene del término columbinar y también es muy cercano a un relato que da sentido a lo que es América, que es el descubridor, Cristóbal Colón, ¿correcto? Entonces, el término columbinare, Columbia y Colón, en Columbia se fusiona la idea de columbinare, una tierra lejana y que no es clara, y de Colón, el colonizador, el descubridor, en el término de Columbia, que es el nombre histórico de América, del continente americano. Ese nombre es el que tenemos nosotros, que castellanizado es Colombia. Entonces, lo más triste de nosotros es que nuestro nombre no es propio. O sea, nuestro nombre procede del pensamiento eurocéntrico y anglosajón, pero por la vía de las revoluciones y las copias, porque nosotros hasta la independencia la copiamos de los norteamericanos. Entonces llega un señor que se llama Francisco de Miranda, y Miranda coge el relato de Columbia y lo castellaniza y transforma eso a la idea de Colombia, ¿correcto? Y queda la idea de la Gran Colombia y de Colombia como el continente, ya no el continente americano, sino el continente hispano, ¿correcto? Y entonces se crea esa idea de Colombia. Eso es una farsa, pero hay gente que se hace matar por la idea de Colombia, pero la idea de Colombia no es propia, es una impostura. Y fuera de eso, cuando miramos eso, cuando miramos ese proceso, pues miramos cómo hay toda una pregunta que se va a desarrollar frente a la pregunta por lo propio y por lo auténtico, ¿correcto? Y entonces hay un pensamiento latinoamericano como sujeto, o sea, ya tenemos el pensamiento latinoamericano como objeto del desenfoque. El pensamiento latinoamericano, de ver lo latinoamericano como objeto, volvemos a la separación de esa América anglosajona frente a una América latina o América española. Primero se va a hablar de una América española, después se va a hablar de una América latina como la influencia de la cultura mediterránea, portuguesa, española, católica, el Mediterráneo europeo en América, y entonces emergen pensadores como Martí o Rubén Darío. Y decir, nuestra cultura es latina en términos de que nosotros somos el vertimiento de los latinos, de esa historia latina, romana, española, portuguesa en este continente, ¿correcto? Y ellos hacen esa separación, y entonces, por un lado, dicen que, me ayudan con los autores, hay un autor que dice, que termina defendiendo que nuestro ancestro es Ariel, que es Rodó. Enrique Rodó dice, no, nosotros somos el Ariel. ¿Pero quién es el Ariel? Pues el Ariel es Roma, España, Portugal, la Europa mediterránea que se virtió en nosotros y nos dio el espíritu. Entonces, gracias a que vinieron los españoles y que vino toda esa cultura
romana y nos trajo el catolicismo de Roma, la filosofía grecorromana y todo ese saber mediterráneo europeo. Ariel es el espíritu del pueblo, de ese nuevo pueblo. Pero estos hombres, como Rodó, son descendientes de toda esta cultura criolla, o sea, españoles de abolengo que tuvieron sus hijos aquí en América y ellos son blancos como sus padres, pero no son españoles porque no nacieron en España y se casaron con blancos y siguen siendo una cultura criolla, ¿correcto? Pero entonces ellos dicen, que era lo que estábamos hablando al comienzo, cuando vamos a Europa no nos tratan como europeos, o sea, nos vemos como ellos, blancos y de ojos claros, pero no nos tratan como europeos. Y cuando hablamos con los indios, ellos no nos reconocen como propios. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? ¿Correcto? Entonces dicen, ¿quiénes somos? Pues nosotros somos el Ariel. O sea, nosotros somos el nuevo espíritu americano. Nosotros somos los nuevos americanos, ¿correcto? Somos los llamados a darle espíritu a este objeto que es América. Ojo, ¿y quién es el objeto? Pues el mundo indígena, el mundo ancestral, el paisaje. Para ellos todo eso es paisaje. Entonces, cuando ellos hablan de la belleza americana es como si esto fuese un paisaje, pero un paisaje sin espíritu. Y el Ariel es el que le da vida. Entonces, defienden eso. Pero por el otro, bueno, y Rubén Darío también está ahí metido, que es otro autor, un poeta. Pero por el otro lado, llegan otros autores frente a Rodó y dicen, hey, un momento, hay que hacer una defensa a Calibán, ¿cierto? Porque entonces, en esa idea, ¿están peleando? ¿Es con quién están peleando? Empiezan a pelear es con la cultura anglosajona. O sea, el problema ya no es la cultura eurocéntrica, sino la cultura anglosajona, porque es la pretensión de dominación que tienen los Estados Unidos cuando hace la guerra a finales del siglo XIX y se toma Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, ¿correcto? Cuando los españoles terminan perdiendo sus últimas batallas, la guerra hispanoamericana. Entonces, frente a ellos dicen, hey, vamos a hacer una defensa de Calibán, porque Calibán representa, si el Ariel representa el espíritu europeo, Calibán representa al salvaje americano, ¿correcto? Y entonces ellos dicen, no, aquí Calibán es la fuerza, Calibán es la magia, Calibán es lo que moviliza y le da sentido y le da vida y realidad a América. Y el espíritu de Calibán es el que yace en la construcción del nosotros y la construcción de un sujeto. Y hacen también todo un proceso de romantización frente a lo indígena, frente a lo propio, frente a la ancestralidad. Entonces, pero miren el juego tan interesante que hacen esta manera de pensar. Ellos no entran en un diálogo con lo indígena, no entran con un diálogo con la ancestralidad, sino la toman y hablan en su nombre. O sea, ustedes no tienen capacidad de hablar y de interlocutar con ese otro mundo y nosotros vamos a crear un sentido y vamos a hablar en nombre de ustedes, ¿correcto? Y entonces se desarrollan una distancia porque si hay claramente una pretensión de élite y emergen en la primera mitad del siglo XX en América Latina unos movimientos nacionalistas y que van a tomar mucha fuerza con la Revolución Mexicana. Pero hay algo bien interesante, que también ya lo estoy volviendo aquí monólogo, les tengo que dar la palabra también a ustedes, es algo bien interesante sería preguntarnos por lo que fue el papel de la Revolución Mexicana en la construcción de pensamiento, ¿correcto? Y la construcción de lo que es México,
y la recuperación de México, porque es que antes de la Revolución Mexicana, la concepción de México se seguía pensando en términos de la Nueva España. Entonces, la filosofía mexicana del siglo XIX se va a desarrollar fuertemente ligada a lo que él también habla de los filósofos cristianos, o sea, va a ser una filosofía desarrollada fuertemente desde la visión católica, y en segundo lugar van a construir un pensamiento como el de Rodó, en términos de que América es la América española, y van a desarrollar todo un pensamiento orientado a un pensamiento alto que es la América española. México es la América española, la Nueva España, ¿correcto? Pero después de la Revolución Mexicana, el proceso de la Revolución Mexicana, se construye una realidad y es la identificación de la opresión, o sea, de que hay que hacer una segunda independencia, que la independencia del siglo XIX es una independencia fallida, ¿correcto? Y que hay que hacer una independencia desde el orden de la construcción de lo popular, de lo indígena, de lo propio, de lo nacional, y emerge también una construcción de nación que es México. Y entra toda la recuperación del orden, incluso hasta el nombre, ¿no? México, ¿correcto? Y es volver a ese nombre que el autor lo menciona ahí, que es el nombre del mundo azteca, que es, el nombre que los aztecas le dan al mundo, que es Nohuac, Sumanohuac. El nombre que los aztecas le dan al mundo. Y es darse un lugar en el mundo, ¿correcto? En buena parte, los peruanos desarrollaron lo mismo, desarrollaron también un orden y empiezan a desarrollarse en toda una serie de respuestas y la construcción de una primera pensamiento de la emancipación o de la liberación. Ahí está ese punto, ¿correcto? Es como Anahuac o... Porque es que Nohuac es ser. ¿Ah? No sé. Nohual es ser. Y el mundo es, la primera parte es Soma o Coma. Es que no. Nohual o Nohuac. Por ahí lo dice, donde dice el nombre del mundo en azteca. Y es darse un lugar frente a ello. Entonces, ahí hay un elemento clave frente a el problema de la construcción del orden de lo latinoamericano. Creo que ahí también, no sé cómo ustedes lo ven, si la propia expresión latinoamericana pareciese que entra también en un orden que ha cambiado, ¿no? Porque hoy claramente cuando hablamos de lo latino y de lo latino no nos lleva al reconocimiento de que italianos, españoles y portugueses son latinos, ¿no? De hecho, creo que si vamos a Europa mediterránea y les decimos a los españoles, a los portugueses y a los italianos, oigan, ustedes son latinos, dicen, los latinos son ustedes. Porque cuando hablamos de latinos son ustedes, allá, los que viven allá en Latinoamérica, ¿correcto? Y si vamos a Estados Unidos y hablamos de latinos, pues solamente nos inscriben como latinos a los que pertenecemos de su frontera del sur para acá, ¿correcto? Entonces el orden de lo que entendemos como lo latino claramente ha cambiado, ¿correcto? Y pareciese que el término de lo latino hoy es un término de subordinación, de desprecio, de sumisión. Y cuando hablamos de esa Latinoamérica, creo que hay una Latinoamérica romantizada, pero cuando entramos en otro orden del pensamiento que podríamos hablar de lo más allá cerrando la lectura de los pensadores marxistas, creo que el término Latinoamérica se nos transforma ya desde el pensamiento marxista en un término de
un término de sumisión, un término de subordinación, un término que implica la necesidad de desarrollar un pensamiento de liberación, y dentro del pensamiento de la liberación es también darnos un nombre, ¿no? Más allá de lo latinoamericano. Y para el caso de nosotros de Colombia, ese también pasa por nosotros. ¿Cómo darnos un nombre? ¿Correcto? Pero el problema de darse un nombre es algo más profundo que el nombre. El nombre es lo de menos. Es darse un sujeto. Es darse una identidad y pasar de ser un qué, porque Latinoamérica ha sido vista como un objeto, un qué, a entender lo latinoamericano como un quién, un sujeto. ¿Correcto? Y un sujeto es alguien que tiene capacidad de pensar, capacidad de sentir, capacidad de crear, capacidad de decir, discurso. Y entonces tendríamos que preguntarnos por un pensamiento latinoamericano, una creencia, un pensamiento latinoamericano, creencia latinoamericana, una acción latinoamericana y un discurso latinoamericano. ¿Correcto? Pero claramente ahí hay yo sí, aunque el profesor nos decía, sí fue Francisco Puello que nos decía que no le gustaba el concepto de la trampa, ¿no? El concepto de trampa, pero yo sí pero creo que sí, Latinoamérica es un concepto trampa que nos hace caer en el orden del discurso de la sumisión. Entonces tendríamos que entender otras posibilidades y otras maneras de mirarnos y construirnos. Hay algo bien interesante para ir cerrando el último, que sería el orden de la presentación del texto, y les doy la palabra. Es las diferentes visiones de la emancipación o del pensamiento de la liberación, ¿cierto? Y entonces dentro de eso claramente la ruptura que se hace es la posibilidad de entrar en un diálogo, ¿no? En un diálogo de diferentes órdenes, en un diálogo con lo campesino, en un diálogo con lo indígena, en un diálogo con lo popular, pero también en un diálogo con lo anglosajón y lo eurocéntrico, pero en términos de diálogo, o sea, en un reconocimiento de igualdad, ¿correcto? Y entonces hay eso. Y para terminar, está el otro orden de la emancipación y es darse un lugar, ¿no? Darnos un cuerpo y darnos un lugar. Es que la filosofía latinoamericana también es una búsqueda de darse un cuerpo y darse un lugar en el mundo alrededor de ese sentimiento de lo que no se es, ¿no? Entonces pareciese que hay un pensamiento de la construcción de ese orden de latinoamericano, de que se construye lo latinoamericano desde una negación, desde no somos Europa, no somos indígenas, no somos. Y se busca, hay una búsqueda por llenar ese lugar de vacío, de darse un cuerpo, de darse un lugar en el mundo, de dar una respuesta de si no somos europeos, no somos indígenas, ¿qué somos? Ahí está esa pregunta. Pero me parece también que eso es una manera de pensar trampa frente al orden de la emancipación. Hay dos trampas que uno identifica utilizando el concepto de Usousa. Es Latinoamérica, el concepto de Latinoamérica como trampa frente al pensamiento de subordinación, y pensamiento de subordinación, el pensamiento del no lugar en el mundo, el del no somos, y la búsqueda de ocupar un lugar en el mundo. O sea, la trampa de decir no somos Europa, no somos indígenas, ¿qué somos? Pero yo paro ahí. Ya, no sé si. No, pues es que hay como muchas cosas, pero pues así resumiendo para... Y no sé también los que están allá en... Sí, no sé si de al pronto otro lado, Carlos, ¿quieres participar? o los que están acá. O La Lorraine. idea es que esto sea un diálogo, esto no es una clase, Les presento a Lorraine. Lorraine, ¿cómo estás? Por eso estabas conectada, mucho gusto. Pues es que hay varias cosas, pero la primera era como, era en términos de cómo
se ha vendido esa imagen de que lo tradicional y aún se mantiene muy fuerte y se replica, y es que aquellas miradas tradicionales, ancestrales, van en contravía de, entre comillas, el desarrollo. Sí. Entonces, ese pensamiento no permite que se, bueno, lo que diría Marta, no sé si es Marta Nussbaum, yo sé que es Nussbaum, pero no. Nussbaum, sí. Nussbaum, ella habla de un florecimiento, Sí. y ese florecimiento pues lo relaciona más que todo con la bioética, pero digamos que si uno cogiera ese término florecimiento y lo relacionaría con aquellas prácticas, con aquellos elementos que se puedan de cierta manera como mantener, ¿sí? Sin que se tengan que ¿cómo decirlo? Como pensarse que va en contra del desarrollo, porque digamos, ella pues hace como tres críticas fuertes. La primera es relacionada con el tema de que dependiendo de la nacionalidad, a ti te tengan que valer sí o no ciertos derechos. ¿Sí? Entonces dice como, ay, no, si estás en territorio colombiano, pero eres venezolano, entonces no puedes acceder a la salud, no puedes acceder a la educación, no tienes derecho al trabajo. Entonces ella dice como, qué vaina tan absurda. Y eso va también de la mano con este tipo de pensamientos, de planteamientos de cómo si entonces las tradiciones o la mirada de pronto de las personas, de los indígenas, de las personas del área rural, de los campesinos, no siguen esas prácticas de los modelos, sí, de los modelos económicos imperantes, entonces se dice que no vale o no se les valen sus derechos. Yo hago como ese símil o esa relación, aunque pues ella no lo habla así tal cual. La segunda que fue que mencionaba ella era con el tema de porque pues a la naturaleza no se les reconocen de todos los derechos en términos de que pues aún sigue siendo visto como una cosa o haciendo como un recuento, más que todo, bueno, eso no lo hice allá, pero digamos uno mira en Colombia, primero ha sido visto como cosa y segundo, después fue visto más como un aprovechamiento, ya después como la sentencia, como que se puede, que se reconoce que siente, pero no que no se le reconocen en realidad los derechos como tal, solo se le dice, ay, sí, siente dolor, ay, sí. Y eso pues va también de la mano como con este tipo de miradas ancestrales que como le digo, estos saberes que ahí sí tocaría darle un giro como calibanesco, Claro. estos saberes no se suelen Por ejemplo, reconocer. qué bonito es lo del giro califanesco, ese término me lo va a apropiar, también los europeos. Me lo va a robar, me lo va a apropiar. Es de retamar. Porque los taínos, ellos tenían dos dioses centrales, que era, el primero era Yaya y el segundo es Huracán o Huracán. Pues ya saben de dónde viene la palabra huracán. La palabra huracán es una palabra taína, huracán. Y Yaya es su dios, Yaya es el dios del bien y Huracán es el dios del mal, huracán, ¿correcto? ¿Qué es Yaya? Ellos consideran que la naturaleza no es un qué, no es un objeto, sino es un quién. Entonces, la naturaleza es un dios, la naturaleza es un conjunto de dioses, son politeístas. Pero entonces Yaya es el mar en calma. Yaya es la playa, Yaya, la isla, ¿cómo es la imagen de Yaya? Yaya es, imagínense, un cielo azul, un mar verde cristalino, una playa paradisíaca, el calor fresco, la brisa, la delicia de estar en la playa soñada. Esa es Yaya. Yaya es el mar en calma, ¿correcto? El sonido tenue del mar. Ese es Dios, ese es el Dios del bien. Esa es la idea de bien, de los taínos. Que es que la idea, yo traigo los taínos porque los taínos fueron una cultura devastada. La primera cultura ancestral, el primer pueblo ancestral con el que se encuentran los españoles son los taínos en Nueva España y
perdón, en la española, o sea, lo que hoy es República Dominicana, Haití, esas eran las culturas predominantes de las Islas Mayores y las Islas Menores, también en Cuba. Todos fueron devastados, ¿correcto? Y eran la cultura que se reconoce como la más tranquila, feliz, y la idea que crearon los europeos del buen salvaje y del paraíso, ¿no? No sabían del arte de la guerra, del arte de la maldad, y eran de puertas abiertas y hospitalarios, una cultura fuertemente hospitalaria, ¿correcto? Y fueron devastados. Y ese ya es la vida de Cali, ¿correcto? Pero es una visión espiritual objetiva, ¿cierto? Pero en términos de objetivizar y subjetivizar desde la emoción y de la creencia, creer para pensar, ¿correcto? Y huracán, piénsense en un huracán, porque huracán es el huracán, es el mar caótico, cielo oscuro, vientos fuertes, palmeras devastadas. No sé, no creo que quieran estar en esa playa, ¿correcto? Eso es huracán, el dios del mar, ¿correcto? Y todo lo que voy es que así es como se construye una espiritualidad, porque es que los taínos y en general la mayoría de la diversidad de pueblos, de eso que llaman hoy América, es una espiritualidad mundana. Y cuando digo una espiritualidad mundana, y es producto de la manera como se interrelaciona y se ve con el mundo, ¿correcto? Y entonces para ellos en esa espiritualidad mundana, pues en esencia no se hablarán de derechos, pero sí se entenderá a la naturaleza como un ser en sí mismo, no como un objeto, como un sujeto, ¿correcto? O sea, en la cultura taína, y por eso vuelvo a ella, para ellos era impensable entender la naturaleza como un qué, sino como la naturaleza es otro quién. O sea, ella tiene cuerpo como nosotros, ella tiene alma y espíritu como nosotros. Luego, si la naturaleza tiene un cuerpo y tiene alma, pues es una entidad, ¿correcto? Como nosotros. Entonces, cuando en la cultura europea la tierra se compra, se vende, se tranza, se explota, para ellos eso es impensable, ¿correcto? Entonces se cuidaban tanto que las formas del trato y de la relación frente a la naturaleza y los hombres se van a establecer una relación donde a la naturaleza se le canta, a la naturaleza se le habla, a la naturaleza se le cuida, a la naturaleza se relaciona como se le ama y se da una relación de madre-hijo, donde ya la madre, el hombre es el hijo y somos parte, ¿correcto? Y entonces es una relación muy diferente a la forma del mundo europeo donde la naturaleza es un qué. La naturaleza, si usted se pone a hablar con la naturaleza, está loco. Es como ponerme a hablar con este computador, ¿correcto? La naturaleza es un objeto, la naturaleza es transable, la naturaleza es para dominar, para expoliar, para explotar. Pero dentro de ese orden de la naturaleza, el problema es que metieron a muchos en ese qué, porque nuestros pueblos ancestrales los van a ver como parte del paisaje, parte de la naturaleza. A las culturas africanas y al mundo africano lo van a ver parte del paisaje, parte de la naturaleza. Y a muchos nos siguen y nos ven como parte de la naturaleza, lo que es explotable, lo que es transable, lo que es vendible. Y entonces, en términos de ese pensamiento taíno, no somos un quién, ¿correcto? Pero para construir el quién, no se parte del pensamiento, sino se parte de la creencia. Entonces, la forma como piensan han pensado históricamente los europeos, es pensar para creer.
¿correcto? O sea, sus creencias salen de sistemas, emergen de sistemas de pensamiento, ¿correcto? Y entonces es una filosofía centrada en considerar que la filosofía es el amor al conocimiento, al pensamiento, ¿correcto? Filosofía, y de hecho Dussel, cuando le preguntan a Dussel en algunas entrevistas qué es la filosofía, él sigue diciendo que la filosofía es el amor al pensamiento, ¿correcto? Es una mirada muy europea, pero cuando uno empieza a mirar otras maneras y otras filosofías, que no las deberíamos llamar filosofías, primero no emerge el pensamiento, sino la creencia. Y de la creencia deviene el pensamiento. Y cuando hablamos de sistemas de creencias, tenemos que amarrarlo también a sistemas de valores, a elementos sentimentales y emocionales, y tendríamos que hablar de procesos de mito y todo el orden de la construcción y la recuperación del mito. Y entonces en los mitos podemos encontrar también las posibilidades de desarrollar otras maneras de pensar, ¿correcto? Y entonces ahí creo que los mitos están en varios lugares, que es lo que Dussel nos permite reconocer: en lo indígena, la pregunta por el mito indígena, o sea, en plural, cada pueblo tiene una diversidad mítica, el mito, la diversidad del mito campesino y la diversidad del mito popular. ¿Y dónde podemos identificar las creencias y valores indígenas, las creencias y valores campesinos, las creencias y valores populares? Y tendríamos que ir a otros lugares donde reconocer la creencia y los valores populares. Podrían estar en la música, en la poesía, en la danza y eso que llaman folclore, palabra, en la comida, en nuestros deportes, en nuestras fiestas, y identificar esos valores como la hospitalidad de los taínos, cómo entender y reinterpretar esas creencias y valores en torno a nuestro sentir en términos de que tendemos a ser pueblos hospitalarios, ¿correcto? Y empezar a plantear de ahí otros elementos. Y para la administración pública, pues será central en el sentido de creer para pensar es primero cómo reconocer la manera como sentimos y pensamos, perdón, más que pensamos, la manera como sentimos y creemos, para reconocernos en términos de establecer otras maneras de pensar, en nuestro caso, la administración pública. Y entonces tendríamos que pensarnos, a mí no me gusta tanto la palabra filosofía, es fuertemente eurocéntrica. Está centrada en endiosar el pensamiento, ¿correcto? O sea, es Ariel. Entonces, si desarrolláramos algo calibanesco, tendríamos que plantearnos algo en términos de desarrollar e identificar identificar sistemas de creencias, nuestros sistemas de valores, y adaptarnos frente a eso, y plantearíamos entonces utilicémoslo, una filosofía de lo público en nuestro caso. O sea, nosotros necesitamos reconstruir el concepto de lo público, y reconstruir el concepto de lo público, más que plantearnos una teoría de lo público, es una filosofía de lo público, una filosofía organizacional y una filosofía de la administración de lo público, en ese sentido. Y eso tendría que hacer unos procesos de reconocimiento de sistemas de creencias y de sistemas míticos en tres órdenes. Yo creo que en nuestro lugar sería, en primer lugar, lo popular, la pregunta por lo popular hoy, en el siglo XXI, en Colombia, por ejemplo. La segundo, la pregunta por lo campesino. Y en tercer lugar, la pregunta por lo indígena y por lo afro, frente a ello. Y establecer unos órdenes de plantearnos una administración pública desde lo popular y desde esos otros lugares, ¿correcto? Y plantearnos el desarrollo de la identificación de las creencias y los valores y alinearnos frente a eso. Y entonces es construirnos una administración de lo público propia, que encuadre con nuestra manera de ser y nuestras maneras de sentir, ¿correcto? Y eso perfectamente rompería y dejaríamos de hablar de esos embelecos de administración pública ancestral. No, administración pública nuestra propia, que sirva tanto para afros, indígenas,
populares y campesinos, y reconocimiento de nosotros como populares, ¿correcto? Porque de hecho decir yo soy popular es no, uy, lo que decías, nos da pena decir que venimos de lo campesino, que venimos de lo indígena, que venimos de lo afro, que venimos de lo popular, y romper esa palabra que estoy muy de acuerdo con el profesor Puello, de lo mestizo, ¿no? Entonces, estoy feliz de decir, somos utilicemos el concepto de él, somos abigarrados, somos calibanescos, abigarrados, somos una diversidad popular, campesina, indígena y afro, y eso somos, ¿correcto? Pero principalmente nuestra fuerza es que somos populares, somos pueblo, pero no somos pueblo europeo. Nosotros no somos ciudadanos, porque es que ese concepto de ciudadano es europeo. Nosotros somos vecinos, somos populares. Para nosotros, si vamos a Perú, a Venezuela, aquí en Colombia, le tenemos más sentido a la vecindad, vecino, popular. Para nosotros eso es más propio que decir ciudadano. Eso le queda muy bien a los franceses, pero nosotros somos otra cosa. Pero cierra tú y ya son las 6, ¿cierto? Nos pasamos. Cierra tú entonces y conclusión y cierra. No, era solo como que me llama mucho la atención. Mira que hasta ahora me había puesto a pensar que nosotros, si nos ponemos a mirar, está pues esa reflexión que usted hace sobre la relación que tenemos entre la naturaleza y pues que se ve como un ser. Y si uno se mira en la mirada eurocéntrica, o sea, la filosofía, o por lo menos en Grecia, se pensaba que la ciudad era una extensión del hombre, ¿sí? Entonces, como mientras nosotros nos centramos en que la naturaleza es el ser, ellos se podría decir que la relación es con la ciudad, con lo... No sé hasta con la ciudad, sí, con las cosas. Con las cosas es una extensión de mí. En cambio, al contrario, el hombre es una extensión de la naturaleza. Sí. Entonces era como esa pequeña reflexión. Muy bien. Buenas tardes. Listo, terminamos. Nos vemos dentro de 15 días. Hay una nueva temática que es Neila Papo, ¿no? Sí, sí. O sea, ya pasamos al método. Clave para avanzar la teoría, el análisis crítico del discurso. Listo. Bueno, cerramos. Buenas noches. Chao, Carlos. Chao, gracias, profe.